y vamos sin más preámbulos a empezar con las palabras del doctor Mario Córdoba, nos permiten tener un análisis estratégico de lo que es este asunto en Colombia y en el mundo, también con la participación de nuestro colega Leandro, de modo que podamos tener luego un espacio al final también de intercambio de ideas a través de las preguntas de los participantes, a quienes agradecemos nuevamente su participación, su asistencia al evento del día de hoy, y de esa manera podemos luego tener unas conclusiones que nos ilustren sobre este asunto y que nos permitan con el conjunto de demás conferencias y paneles en el transcurso del día tener, insisto, un panorama lo más completo posible de estos temas en Colombia y en el mundo. Para nosotros es un gusto estar acá, un saludo muy cordial también del equipo del Ministerio de Justicia y del Derecho, liderado por la ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, y la viceministra de Justicia, la doctora Juanita López Patrón. Un saludo cordial nuevamente y de esta manera damos comienzo a la primera presentación a cargo de nuestro colega Mario Córdoba. Muchas gracias. Mario, adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos José. Ante todo, agradecer esta invitación por parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Para mí también es, por supuesto, un honor compartir este panel de lujo con ustedes para poder expresar algunas ideas sobre lo que podría ser el panorama de los mecanismos alternativos en relación con los derechos de autor en Colombia. Vamos entonces con una presentación para considerar cuáles podrían ser, a nuestro juicio, los 9 factores para potenciar el desarrollo de los mecanismos alternativos en Colombia. Aquí quiero hacer unas consideraciones preliminares. Vamos a partir de los siguientes supuestos. Primero, el desarrollo de los mecanismos alternativos en el tema de derechos de autor en Colombia, por supuesto, va ligado al estado general de los mecanismos alternativos como alternativa a la justicia ordinaria. Es decir, que de acuerdo con los últimos estudios que se han realizado, tenemos unos mecanismos alternativos todavía muy jóvenes en el ordenamiento jurídico colombiano. La mayor parte de las normas relacionadas con este tipo de mecanismos, con la conciliación, el arbitraje y la amigable composición, sobre todo, no pasan de las 3 décadas. En ese orden de ideas, todavía tenemos un crecimiento marginal de los mecanismos alternativos en Colombia. De acuerdo con los estudios que les mencionaba hace un momento, el impacto general de los mecanismos alternativos no llega a superar el 5%. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el impacto de la justicia ordinaria en Colombia tampoco supera el 20%. Sin embargo, consideramos que en Colombia ha habido un crecimiento notable de la infraestructura de los mecanismos alternativos, en particular a través de los denominados centros de conciliación y arbitraje. No olvidemos que a nivel latinoamericano, Colombia ha sido referente en el crecimiento, por ejemplo, del arbitraje en las cámaras de comercio, e igualmente hay muchos centros de arbitraje y conciliación privados de las fundaciones, la Fundación Liborio Mejía también, que ha liderado un crecimiento importante de estos mecanismos alternativos. Sin embargo, en Colombia, curiosamente, uno de los centros de conciliación más grandes del país es un centro de conciliación de carácter público, como es el de la Personería de Bogotá, que de acuerdo con las cifras que arroja el Ministerio de Justicia y del Derecho, tiene más o menos como el 25% de la operación a nivel nacional. Esto para concluir que si queremos hablar de potenciar el efecto de los mecanismos alternativos en el tema de los derechos de autor, tenemos que necesariamente hablar de un crecimiento de los mecanismos alternativos para todos los temas, un crecimiento de esa infraestructura existente o mejor aún, de aprovechar más esa infraestructura, porque en muchas ocasiones estos centros, especialmente los centros privados, tienen una infraestructura que ha sido subutilizada. Tal vez ha faltado un poco fortalecer esa articulación entre la justicia ordinaria y los centros de arbitraje y conciliación, porque curiosamente tenemos una justicia ordinaria
congestionada, una justicia ordinaria con problemas de carga de trabajo para sus operadores. Y sobre todo en estas épocas donde hemos vivido estas cuarentenas obligatorias, donde en Colombia la mayor parte de los despachos judiciales se han cerrado la atención, en la atención al público debido a este tipo de cuarentenas. Para nadie es un secreto que a partir del próximo mes, cuando se decrete la apertura de estos juzgados, vamos a tener un crecimiento bastante grande, un aumento ostensible de los procesos judiciales. Por lo tanto, el problema de congestión, que es un problema estructural que hemos vivido durante décadas en Colombia, vamos a tener ahora, gracias a las consecuencias de esta crisis de la pandemia del COVID-19, vamos a tener una congestión aún mayor. Y como cosa paradójica, reiteramos, tenemos unos centros de arbitraje y conciliación privados todavía subutilizados. Vamos entonces a ver cómo los mecanismos alternativos podrían incidir de manera directa en este problema, pero sobre todo desde el panorama de las controversias relacionadas con los derechos de autor. Siguiente, por favor. Aquí tenemos entonces los escenarios donde podríamos observar cómo podríamos potenciar esa utilización de los mecanismos alternativos. Primero, vamos a ofrecerles a ustedes una tesis, una hipótesis acerca de la posibilidad de aumentar el ámbito de lo arbitrable o lo conciliable en los derechos susceptibles a ser tramitados por los mecanismos alternativos. Actualmente los mecanismos alternativos, y eso tiene mucho que ver también con su impacto, como mencionamos al principio, un impacto bastante limitado, también tiene que ver con el hecho que en el ordenamiento jurídico colombiano el carácter de lo arbitrable o lo conciliable en tema de derechos de autor también tiene unas consideraciones jurídicas bastante limitadas. Segundo, vamos a vincularnos a pensar en la inclusión de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en los negocios públicos no contractuales. Como ustedes lo saben, para nadie es un secreto que los mecanismos alternativos y sobre todo en el tema de las controversias de derechos de autor tiene un claro lazo, tiene una clara relación con controversias contractuales, con controversias que nacen de contratos relacionados con la ejecución de objetos relacionados con los derechos de autor. Vamos a pensar qué ocurriría si incluimos los mecanismos alternativos en negocios jurídicos, no necesariamente contratos. Tercero, consideremos la posibilidad de fortalecer los mecanismos alternativos como requisito de posibilidad. En esto Colombia ha tenido una política pública bastante insistente en el tema de requisito de posibilidad, sobre todo en materia de conciliación. Desde finales de los años 90, desde la ley 446 del 98, pero sobre todo desde la ley 640 del 2001, se ha intentado que la conciliación sea un requisito de posibilidad. Para ciertos temas, nuestra Corte Constitucional ha declarado que el requisito de posibilidad no puede darse, sobre todo para temas laborales, teniendo en cuenta la condición especial que tienen los trabajadores como sujeto de especial protección constitucional. Ha fortalecido el requisito de posibilidad para temas contenciosos administrativos, pero ha entregado el monopolio de esta conciliación extrajudicial a la Procuraduría General de la Nación y ha dejado, afortunadamente, todavía vigente el requisito de posibilidad en temas del derecho privado, que yo creo que el derecho de autor tiene, por supuesto, mayor desarrollo. Hay que tener en cuenta también que este requisito de posibilidad de todos modos es una institución que está agonizando. ¿Por qué decimos que en Colombia el requisito de posibilidad de la conciliación está agonizando? Porque desde la entrada en vigencia de nuestro Código General del Proceso, la Ley 1564 del 2012, se prevé que en cualquier proceso judicial se pueden solicitar medidas cautelares. Y estamos hablando de medidas cautelares impugnadas. Precisamente esa era una de
excepciones que contempló la ley 640 de conciliación para que no quiera quedarse el requisito de posibilidad de la conciliación. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona le solicitaba al juez una medida cautelar, ya no tenía que acudir antes al mecanismo de la conciliación, sino que podía llegar con su demanda directamente a la conciliación. Con el Código General del Proceso, entonces, no solamente estas medidas cautelares tenían que ser las que estén contempladas en el código, sino, vuelvo y repito, también se incluyen las medidas cautelares innominadas. Esto abre un boquete muy grande para que el requisito de procedibilidad de intentar la conciliación antes de interponer la demanda judicial, pues evidentemente se pueda dar en mayor número. También otro escenario es donde podemos pensar que los mecanismos alternativos tienen una gran ventaja sobre la justicia ordinaria, y es que estamos hablando de unos operadores especializados, estamos hablando de unas justicias especializadas, que es uno de los estímulos más grandes que tienen los mecanismos alternativos. Yo creo que viene siendo hora de estimular más todavía ese carácter especialísimo que tienen los derechos de autor. Yo creo que hay que incentivar esos operadores que tengan ese conocimiento específico en esta materia para que sea más llamativo, para que sea también un estímulo a estos mecanismos alternativos, para que los usuarios se den cuenta que efectivamente se van a encontrar con un operador especializado en el tema de derechos de autor, lo cual por supuesto tiene muchas ventajas que acudir a la justicia ordinaria, donde los jueces tienen la obligación de conocer diversas áreas del derecho. También, para nadie es un secreto que uno de los vehículos que ha movido mucho el tema de la política pública en mecanismos alternativos en estos 30 años tiene que ver con el cumplimiento de tratados y de compromisos internacionales que ha hecho Colombia, sobre todo aquellos relacionados con la inversión. Yo creo que ese sería un campo que hay que potenciar aún más, porque la protección de la propiedad intelectual tiene que ver directamente con el incentivo a la inversión, tanto nacional como extranjera, ya que cualquier inversionista, al ver que su propiedad intelectual está protegida y tiene mecanismos de resolución de controversias eficaces, por supuesto, podremos tener un escenario favorable para que esos mecanismos que estamos hablando sean, ya sea el arbitraje, la conciliación y también, por supuesto, la amigable composición. Siguiente. También hay un campo de desarrollo de los mecanismos alternativos que no ha sido lo suficientemente utilizado. Yo creo que en el tema de los procesos penales tenemos unas posibilidades que da el ordenamiento jurídico, pero que en la realidad se han producido en muy pocos casos. Yo creo que hay que explotar más esa posibilidad. Por supuesto, el beneficiario de eso serían las controversias relacionadas con el tema del derecho de autor. Aquí vamos a mencionar como, por ejemplo, la conciliación establecida en nuestro Código de Procedimiento Penal, en el 906, la conciliación en el incidente de reparación integral puede ayudarnos a resolver muchas controversias relacionadas con el derecho de autor, lo mismo que la mediación que está establecida en el mismo Código de Procedimiento Penal. También hay que tener en cuenta que muchas de las controversias relacionadas con este escenario de propiedad intelectual tienen que ver con procesos ordinarios de responsabilidad civil extracontractual. Muchos de estos procesos están en curso en los juzgados. Todos esos procesos reúnen las características perfectas para que puedan ser resueltos a través de una derivación de los despachos judiciales a los centros de conciliación y arbitraje a través de unos mecanismos que vamos a proponer a continuación. Asimismo, en Colombia desde hace algunos años se ha venido promoviendo los procedimientos, los reglamentos modernos para la resolución de controversias en línea. Incluso el Ministerio tiene desde hace 3 años un reglamento modelo para resolución de controversias en línea por medio del arbitraje. Yo creo que ese es un escenario que llamaría mucho la atención, sobre todo que estamos hablando en estos momentos de la generación de muchas controversias relacionadas con los derechos de autor
y relacionadas a su vez con la aplicación de nuevas tecnologías. Yo creo que ese sería un escenario interesante para que esas controversias se puedan resolver a través de estos procedimientos. Y finalmente vamos a examinar cómo puede haber un estímulo normativo importante para que las personas prefieran acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos para resolver las controversias relacionadas con la propiedad intelectual. Y estamos hablando de establecer de manera taxativa el criterio de la confidencialidad, es decir, que las personas sepan que van a tener la posibilidad de que un acuerdo conciliatorio, incluso un laudo arbitral, va a ser de carácter confidencial. Esto ayudaría mucho y generaría un estímulo importante, puesto que sabemos que en la experiencia internacional el criterio de la confidencialidad ha sido importante para resolver muchos conflictos relacionados precisamente con nuestro tema de la propiedad intelectual. Vamos a ver entonces cada uno de estos 9 factores y sobre eso vamos a establecer cuáles serían los factores potenciales para el desarrollo de los mecanismos alternativos en nuestro país. Siguiente, por favor. Aquí tiene que ver con una ampliación de lo que la tradición jurídica llama el carácter arbitrario y conciliable de los derechos de autor. En el caso de la conciliación, la ley es clara, solamente se pueden conciliar los conflictos taxativamente señalados en la ley, o se pueden conciliar las acciones judiciales de carácter desistible o los derechos de carácter transigible, o sea, los derechos de libre disposición. En el caso del carácter arbitrable, tenemos en nuestro estatuto arbitral, en la ley 1563, ya una evolución de ese concepto, incluso con relación a la conciliación. Ya se habla de conflictos de carácter arbitrable. De acuerdo con la doctrina jurídica en Colombia, el carácter arbitrable está dado desde 2 escenarios. Uno, desde el escenario del objeto que sería susceptible de ese tribunal de arbitramiento, de ser susceptible de ser tratado a través de este mecanismo alternativo, que generalmente tienen que ser, por supuesto, derechos de libre disposición. Y segundo, tiene que ver con la capacidad de las personas para acudir a este mecanismo alternativo. O sea, acordémonos de todos esos elementos que hablan de la capacidad y que vienen de la doctrina relacionada con el negocio jurídico, siendo la capacidad un elemento indispensable para, en este caso, acudir a un arbitraje. Todos sabemos que la puerta de entrada en Colombia de un arbitraje es el pacto arbitral, ya sea a través de una cláusula compromisoria o a través de un compromiso. Ambos, por supuesto, tienen que ver para su desarrollo con la capacidad de esa persona para hacer ese negocio jurídico denominado pacto arbitral. Sin embargo, la ley 1563 del estatuto arbitral dejó la puerta abierta, no estableció una lista taxativa de casos que se pueden llevar al arbitraje. Esto tiene, por supuesto, unas implicaciones importantes. Tiene la posibilidad de que en el futuro, por ejemplo, la jurisprudencia modere y establezca nuevos horizontes, establezca nuevos casos que se pueden llevar a los tribunales de arbitramiento. Cosa que en la conciliación es más difícil. En conciliación sí hay una taxatividad. La ley de conciliación, en este caso, claramente, la ley 446 del 98 sí habla que solamente se pueden conciliar los asuntos transigibles, desistibles o aquellos que expresamente ha señalado la ley. ¿Qué proponemos en el tema de derechos de autor? Proponemos saltar ese obstáculo. Proponemos que incluso aquellos controversias que tengan que ver con derechos que no son de libre disposición, con derechos que no son renunciables, puedan ser tratados a través de un arbitraje o a través de una conciliación. Por supuesto, en esto quiero hacer énfasis para evitar malos entendidos. Nadie está diciendo que hay que quitarle, por ejemplo, el carácter irrenunciable a los derechos morales. Nadie está propugnando que asimilemos que las personas que tienen este derecho irrenunciable van a renunciar al mismo a través de una conciliación, a través de un arbitraje. No, nadie está proponiendo eso.
Lo que estamos proponiendo es que esas controversias relacionadas con los derechos morales, conservando el carácter irrenunciable, prescriptible de los derechos morales, se puedan llevar, así como se llevan los jueces ordinarios, se puedan llevar a un arbitraje, eventualmente una conciliación. Por supuesto, al conservar este carácter renunciable, el árbitro o el conciliador tendrían que hacer durante todo el tiempo un control de legalidad para evitar que se menoscaben este tipo de derechos. Así como lo hace el juez ordinario. El juez ordinario está ventilando siempre controversias relacionadas con los derechos morales. ¿Por qué no lo puede hacer un operador de los mecanismos alternativos con las mismas consecuencias sin, insisto y repito, sin quitarle ese carácter irrenunciable a este tipo de derechos? Siguiente. Aquí estamos hablando también de una propuesta que queremos considerar para aumentar el potencial de los mecanismos alternativos en el tema de derechos de autor. Como ya lo había mencionado hace un momento, ligamos durante estos 30 años hemos ligado el ejercicio de los mecanismos alternativos a los contratos. En el caso, ya lo habíamos mencionado, el arbitraje, la puerta de entrada del arbitraje, la que más se utiliza es la cláusula compromisoria de un contrato, aunque también existe, por supuesto, el compromiso, que es un negocio jurídico diferente, pero que de todos modos tiene para muchos las mismas características de un contrato. En el caso de la conciliación, existe una jurisprudencia bastante extensa de nuestra Corte Suprema de Justicia, nuestra Sala de Casación Civil, que asimila la conciliación con un contrato, que esa es una de las posiciones que todavía, a mi juicio, no se han podido decantar de manera clara, pero ante la posición que ha tenido nuestro órgano de cierre en la justicia ordinaria, la Corte Suprema, pues todo parece indicar que esa asimilación de del acuerdo conciliatorio a un contrato, pues va a durar durante mucho tiempo. Nosotros lo que proponemos es saltar precisamente ese obstáculo, que se considere la posibilidad que podamos incluir a los mecanismos alternativos en la resolución de conflictos no contractuales, de negocios jurídicos que no tienen la característica de un contrato. En Colombia, por ejemplo, tenemos negocios jurídicos que no tienen las características de un contrato. Por ejemplo, los testamentos. El testamento no es un contrato y sin embargo es un negocio jurídico. Para nadie es un secreto que hay muchas controversias relacionadas con los derechos de autor provenientes de sucesiones o de testamentos. Muchos de nuestros grandes artistas al morir han dejado un pleito entre sus herederos porque no han establecido unas condiciones claras para la explotación de esos futuros derechos patrimoniales acerca de esas obras que han creado estos grandes artistas. Considerar, ¿por qué no?, en los testamentos la posibilidad de incluir una cláusula compromisoria, eso en nuestro juicio es viable, o que los herederos intenten, por supuesto, a través de una conciliación, solucionar este tipo de controversias. En algunos casos, dependiendo del negocio jurídico, vamos a necesitar una convalidación. Si estamos hablando, por supuesto, de un negocio jurídico no contractual como una agencia oficiosa, necesitamos una convalidación. Con esa convalidación, entonces, se daría el supuesto de la voluntariedad que tanto nos ha pedido la Corte Constitucional y podríamos darle rienda suelta a que esa controversia relacionada con el derecho de autor pueda ser ventilado a través de cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos. Siguiente, por favor. Aquí hablamos nuevamente del requisito de procedibilidad. Aquí hablamos de la posibilidad de fortalecer la tentativa de conciliación, como lo ha llamado nuestra Corte Constitucional. Para la Corte Constitucional es posible que la ley señale y sea estricta en el sentido de exigirles a las personas que antes de interponer la demanda acudan a una conciliación. Lo que la Corte no permite, y por supuesto esto hace parte de un razonamiento muy lógico acerca de cómo
funciona la figura de la conciliación, lo que no es posible es obligar a las personas a que lleguen a un acuerdo, a que concilien. Pero sí es posible que la ley exija que las personas acudan a un centro de conciliación y acudan a una audiencia de conciliación. Ya otra cosa distinta es que en esa audiencia la persona va a tener toda la posibilidad para negarse a llegar a un acuerdo. Y, en ese caso, por supuesto, el carácter voluntario de la conciliación adquiere un clarísimo desarrollo. Aquí lo que proponemos nosotros es fortalecer sobre todo la conciliación como un requisito de procedibilidad, establecer cómo podemos limitar ese ejercicio de las medidas cautelares en los procesos judiciales relacionados con controversias de derecho de autor, para que solamente en aquellos procesos donde esa solicitud de medida cautelar ha sido admitida por el juez, puedan saltarse el requisito, pero que no solamente la mera solicitud de medidas cautelares sirva para evitarnos cumplir con el requisito de la conciliación, sino que, vuelvo y repito, esa solicitud haya sido encontrada por el juez correspondiente como ajustada a derecho y se le haya dado curso. Yo creo que eso aumentaría la posibilidad de que la conciliación sea un verdadero requisito de posibilidad con todos los beneficios que esto tendría, no solamente porque menos casos congestionarían la administración de justicia. Yo creo que ese es un efecto deseable, pero es el menos deseable de los mecanismos alternativos. Yo creo que lo que todos buscamos con los mecanismos alternativos es mejorar los niveles de convivencia y mejorar los climas de inversión y de flujos de capital, en este caso relacionados con temas de derecho de autor. Y eso solamente logramos si consideramos mecanismos eficaces para la resolución de este tipo de controversias. Siguiente. Factor 4, el carácter especialísimo que tienen los derechos de autor. Para nadie es un secreto que hay muchos centros de arbitraje que tienen listas especializadas. Nuestro Centro de Conciliación de la Dirección Nacional de Derechos de Autor tiene, por ejemplo, este carácter especialísimo para tratar este tipo de controversias. Sin embargo, en Colombia necesitamos que ese carácter especializado crezca aún más. Necesitamos que haya más posgrados, más líneas de desarrollo de investigación en las facultades de Derecho sobre ese tema, porque necesitamos vender esa justicia especializada que pueden ofrecer los mecanismos alternativos. Para nadie es un secreto que uno de los grandes problemas, además de los que mencionábamos al inicio con el desarrollo de los mecanismos alternativos en Colombia, es la falta de promoción, es el desconocimiento incluso entre los abogados litigantes acerca del potencial de los mecanismos alternativos. Por supuesto, ocurre lo mismo con la resolución de controversias especializadas en materia de derecho de autor. Yo creo que hay que profundizar aún más ese tema, aumentar la infraestructura, aumentar el recurso humano especializado de los operadores, conciliadores y árbitros en el tema de derecho de autor, para que las personas que tengan este tipo de controversia les llame más la atención acudir a estos mecanismos alternativos que a la justicia ordinaria. Siguiente, por favor. Factor 5, para nadie es un secreto que, como lo había mencionado hace un momento, gran parte de la política pública, sobre todo en el tema de arbitraje, tiene que ver con la necesidad de generar mejores condiciones de inversión, de que crezca la confianza de cualquier inversor, ya sea nacional o extranjero, acerca de los sistemas de resolución de controversias. A los inversionistas extranjeros, pues no les llama la atención, como todos ustedes lo saben, tener que acudir ante la justicia ordinaria, porque es una justicia nacional, es una justicia donde se aplica solamente el ordenamiento jurídico de cada país. En este caso, a los inversionistas les interesa tener mecanismos alternativos, por supuesto, que tengan ese carácter internacional, donde se apliquen los principios, por lo menos, establecidos en el derecho internacional y en los convenios firmados por la mayor parte de los países del mundo. En este momento, entonces, tenemos el gran reto ante el crecimiento de la inversión nacional y extranjera que hemos tenido en Colombia en los últimos 15 años, sobre todo en el desarrollo
de nuevas tecnologías para que ese inversionista extranjero encuentre los mecanismos alternativos de solución de conflictos, esa confianza que estamos hablando. Ese yo creo que ese es un factor potencial muy importante del desarrollo de los mecanismos alternativos en Colombia en los siguientes años. Siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar también de un espacio que existe, que contempla el ordenamiento jurídico, pero que no ha sido lo suficientemente utilizado. En Colombia, por supuesto, la violación de los temas relacionados con los derechos de autor tiene una connotación penal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que básicamente tenemos en el Código Penal pues unos tipos penales relacionados con conductas que pueden ser consideradas como infractoras de los derechos de autor. Sin embargo, estos tipos penales no son considerados delitos querellables. ¿Qué quiere decir delitos querellables? Que necesitan la denuncia, necesitan la querella por parte del interesado para que el sistema penal se pueda poner en marcha. Esto genera un inconveniente para los mecanismos alternativos, puesto que elimina la posibilidad de que podamos aplicar el artículo 522 de la ley 906 de nuestro Código de Procedimiento Penal para los delitos relacionados con los derechos de autor. Este artículo 522 hace referencia a que para los delitos querellables se debe agotar la conciliación con mecanismos alternativos de solución de conflictos antes de proseguir la correspondiente acción penal. Esto nos pone en el reto de adelantar unos mecanismos alternativos que están contemplados en el procedimiento penal, pero que tienen algunas, por supuesto, algunas situaciones complejas. Estoy hablando de la mediación que puede ser propuesta en cualquier momento de la instrucción del proceso penal por parte del fiscal, aplicando los principios de justicia restaurativa como lo ordena la ley 906, o puede contemplarse, de acuerdo con el artículo 103 de la ley 906, la conciliación dentro del incidente de reparación integral. Es decir, que el juez de conocimiento de la causa penal puede promover en una audiencia de reparación integral, puede promover una conciliación, estaríamos hablando de una conciliación judicial, para que por lo menos la víctima, en este caso del delito relacionado con derecho de autor, pueda llegar a una reparación económica, moral, relacionada con la ocurrencia de esta conducta penal. Yo creo que habría la posibilidad de incentivar aún más el ejercicio de este tipo de conciliación. Yo creo que a través de una formación, una capacitación, a través de unos conversatorios y a través de unas acciones puntuales dirigidas a jueces, a fiscales y abogados litigantes en lo penal sobre el tema de derechos de autor, podemos encontrar la posibilidad de desarrollar ya sea la mediación o ya sea la conciliación, repito, en el incidente de reparación integral. Siguiente. Factor 7, estamos hablando de la cantidad de procesos que ya existen en nuestros despachos judiciales en Colombia y que están relacionados con el tema de propiedad intelectual y puntualmente con temas de responsabilidad civil extracontractual. Para nadie es un secreto que, y esto va ligado por supuesto al tema penal, Colombia ha sido señalado durante muchos años como un país donde se ha desarrollado de manera desafortunada la piratería, que es uno de los grandes problemas que tienen los autores y que tienen los creadores de obras artísticas. Y por supuesto, esto ha generado también una posibilidad de generar procesos de responsabilidad civil extracontractual. Esos procesos podrían en un momento dado pasar de los despachos judiciales a los centros de conciliación y arbitraje a través de mecanismos de derivación. Pero estos mecanismos de derivación, por supuesto, tendrían que contar con la anuencia de las partes, dadas las condiciones que ha señalado la Corte Constitucional en la aplicación de ya sea la conciliación o el arbitraje, los términos de nuestro artículo 116 de la Carta Política.
Es decir, tendría que estar clara la habilitación de las partes en el caso del arbitraje y en el caso del arbitraje y la conciliación, el carácter transitorio del operador, ya sea del conciliador o ya sea del árbitro. Esto, por supuesto, nos pondría en la tarea de que los jueces, en la medida que se vayan dando las actuaciones judiciales, inviten a las partes, hagan una sugerencia a las partes para que las partes consideren la posibilidad, hasta antes de los alegatos de conclusión, incluso antes de la sentencia, llevar ese caso ante un centro de conciliación y arbitraje. Todos sabemos que no es fácil que las partes acepten esta sugerencia que les haría el juez. Si las partes no aceptan, por supuesto, el proceso seguiría su curso normal en el juzgado. Pero si las partes aceptan, todos sabemos que tal vez habría un obstáculo relacionado con el costo que tienen estos servicios en los centros de conciliación privados. Yo creo que habría que hacer un gran pacto con todos los centros privados para que haya unas tarifas que se compadezcan con la crisis económica actual y de esta manera el costo no sea un obstáculo. Y del mismo modo, potenciar más centros públicos de carácter gratuito como el que tiene nuestra Dirección Nacional de Derechos de Autor, sobre todo para casos donde estamos hablando de controversias contractuales en el cual las partes son sujetos de especial protección constitucional. Siguiente, por favor. Factor 8, ya lo habíamos mencionado, en este momento existe un reglamento modelo que ha sido promovido hace algunos años por la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho, y tiene que ver con la resolución de controversias en línea por medio del arbitraje, que también tiene que ver con, a nivel internacional, con estos reglamentos modelos que han sido promovidos con el mismo propósito. Yo creo que este tipo de procedimientos y un estímulo o un impulso muy claro de conciliación virtual que ya se viene dando. No olvidemos que desde el mes de marzo, desde que hemos sido sujetos de estas cuarentenas obligatorias debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, la mayor parte de la rama judicial se ha cerrado, pero los centros de conciliación y arbitraje han seguido funcionando de manera virtual. Hemos tenido una cantidad impresionante de conciliaciones virtuales. Quienes hemos hecho esas conciliaciones virtuales, también nos hemos quitado muchos mitos, nos hemos quitado muchos prejuicios acerca de la virtualidad. Yo creo que la conciliación virtual puede ser perfectamente posible para resolver temas relacionados con controversias de propiedad intelectual y que esto podría hacerse incluso a través de sistemas de resolución de conflictos en línea. Esto no solamente ayudaría, repito, al sistema de justicia tradicional del Estado, sino ayudaría a darle mayor seguridad jurídica a todo el tema de propiedad intelectual en nuestro país. Siguiente, por favor. Vamos con el último factor. Consideramos que en Colombia no se ha dado un suficiente debate a la siguiente cuestión. Tenemos una duda que no ha sido lo suficientemente resuelta por la jurisprudencia de las altas cortes. Incluso la doctrina jurídica lo ha mencionado. Y es el hecho que nuestros laudos arbitrales producidos por nuestros árbitros y los acuerdos conciliatorios producidos por nuestros centros de conciliación no tienen la posibilidad de ser considerados como confidenciales. Así sea el deseo de las partes que tengan ese carácter confidencial. La Ley 23 de 1991 contempla el carácter confidencial del procedimiento conciliatorio. Considera el carácter confidencial de las propuestas de arreglo que se realicen en la audiencia de conciliación. Pero ya el documento en el cual consta ese acuerdo conciliatorio o ese laudo arbitral, para muchos tiene un carácter público. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los términos del artículo 116 de nuestra Carta Política de una función pública. ¿De qué función pública estoy mencionando? La función jurisdiccional. La función jurisdiccional que nuestra Carta Política habilitó para particulares, ya sean como conciliadores o como árbitros,
y que incluso fue desarrollada como tal por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia o Ley 270 del 96. Si estamos entonces ante una función pública, estamos hablando entonces de que los laudos arbitrales, por supuesto, y los acuerdos conciliatorios tienen los mismos efectos que una sentencia judicial. Las sentencias judiciales tienen ese carácter público. Incluso el Ministerio de Justicia y del Derecho tienen un sistema de información de registro de estos laudos arbitrales y de estos acuerdos conciliatorios, lo que refuerza ese carácter público. En otros países, teniendo en cuenta que ni los conciliadores ni los árbitros desempeñan funciones jurisdiccionales, es decir, que estos mecanismos alternativos no están contemplados en las constituciones de estos países, sino hacen parte de un ejercicio exclusivo en el ámbito del derecho privado. Las partes pueden contemplar dentro de ese acuerdo conciliatorio una cláusula de confidencialidad y los árbitros también, por el deseo de las partes contemplado en el pacto arbitral, pueden establecer que ese laudo arbitral es de carácter estrictamente confidencial. Esto sería una gran posibilidad para resolver controversias relacionadas con la propiedad intelectual y los derechos de autor. Para nadie es un secreto que en el mundo muchas de estas controversias se han resuelto gracias a que las partes confían en el carácter confidencial de este tipo de acuerdos o de laudos arbitrales. Sobre todo porque este carácter confidencial les va a evitar a las partes tener que asumir los riesgos de multiplicar los efectos de ese acuerdo. Es decir, si una persona llega a un acuerdo con su autor acerca del pago de unos determinados derechos patrimoniales, tiene la posibilidad de que con el blindaje del carácter confidencial de ese acuerdo, no va a tener que asumir las consecuencias de ese pago frente a otros autores potenciales por la misma controversia. Este es un tema que se utiliza mucho a nivel internacional. Yo creo que en Colombia valdría la pena contemplarlo y para eso necesitamos que la ley de manera taxativa señale ese carácter confidencial. Quienes estuvimos haciendo parte de la mesa de expertos para la reforma a la ley de conciliación, en el texto que le propusimos al gobierno nacional, contemplamos la posibilidad de que las partes en el acuerdo conciliatorio señalaran como una posibilidad, como una cláusula dentro de este acuerdo conciliatorio, este carácter confidencial. Esta norma de manera taxativa entonces solucionaría la controversia que existe actualmente en este aspecto y por supuesto habría que contemplar lo mismo para los laudos arbitrales. De esta manera entonces hemos establecido los 9 factores que consideramos que son importantes para el desarrollo de los mecanismos alternativos en Colombia. Yo creo que el tema de los derechos de autor tiene esa gran posibilidad que no tiene otro tipo de controversias. Si hay un tema donde los mecanismos alternativos de solución de conflictos son eficaces, son relacionados con las controversias de propiedad intelectual o derechos de autor. Muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos, por supuesto, a las preguntas que ustedes puedan tener acerca de estas tesis que hemos lanzado en este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Córdoba, por su interesante presentación. Creo que ha hecho un resumen muy interesante de distintos factores, no solamente de política pública, sino de recomendaciones para los operadores de justicia y para los distintos actores públicos y privados que hacen parte de la gestión de métodos alternativos de solución en Colombia, sobre lo que podría hacerse para fomentar el desarrollo de estos métodos y específicamente en relación con conflictos o controversias relacionadas con propiedad intelectual o con derechos de autor más específicamente. Nos ha hablado de 9 factores, de alguna forma hilvanado la presentación alrededor de esos 9 factores que tienen que ver con el carácter ampliable, la ampliación del carácter arbitrable o conciliable de las controversias, la inclusión de otros negocios no contractuales y de negocios contractuales en los términos ya previstos en la legislación, es decir, una ampliación también en ese sentido,
unas referencias bastante pertinentes sobre el requisito de procedibilidad y las condiciones legales para estos efectos, la profundización, tema muy importante, por supuesto, para propiedad intelectual de carácter especializado del derecho de autor para el aumento de operadores de métodos en el país, la protección a la inversión, por supuesto, y muy específicamente en lo relacionado con la propiedad intelectual, el componente de procesos penales, lo referente a la posibilidad de derivación en el marco de procesos de responsabilidad civil extracontractual, todo lo que tiene que ver con ODR o resolución en línea de controversias, que es un tema en el cual evidentemente hay unos avances, pero también un potencial enorme que debemos desarrollar. Y este último referente a el principio de confidencialidad o la condición de confidencialidad de los acuerdos a los que se llega. Luego en las preguntas seguramente tendremos ocasión de precisar algunas cosas en relación con este tema, pero creo que esto nos da un panorama efectivamente completo de recomendaciones de política pública, de gestión, pero también del estado actual de los métodos de solución de conflictos en el país en relación muy específicamente con la propiedad intelectual y los derechos de autor. Yo quisiera ya cederle la palabra a nuestro colega Leandro, precisamente del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, quien seguramente nos va a complementar esta presentación de manera muy pertinente con la perspectiva internacional para que luego podamos tener el espacio de preguntas que ya han venido llegando, de hecho, y algunas que yo quisiera sugerir para el debate final. De modo que, Leandro, por favor, adelante y muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Encantado de poder estar aquí con ustedes. Si me podrían confirmar si la presentación se está viendo en pantalla. Sí. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecerles a todos ustedes por estar aquí presentes, por acompañarnos en el día de hoy en este evento tan interesante que estamos llevando a cabo con el apoyo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia. Agradecer en particular a la doctora Carolina Romero, con quien venimos trabajando hace muchos años en una colaboración que tenemos desde el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI con la DNDA para promover mecanismos alternativos de solución de controversias. Aprovecho también la oportunidad para agradecer la presencia hoy de los distinguidos colegas que se han sumado a este panel, al doctor Carlos José González Hernández y al doctor Mario Córdoba Ordóñez. Aprovechar también a destacar la pertinencia de la presentación del doctor Córdoba, que ha ido cubriendo distintos aspectos que tienen mucha conexión con los temas que voy a estar tratando en mi presentación en el día de hoy, para poder darles un panorama de tendencias, de prácticas que hemos observado a lo largo de estos más de 25 años de existencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en materia de la solución de controversias, de conflictos vinculados con, en general, la propiedad intelectual y en particular con los derechos de autor. Para comenzar, muchos de ustedes, por supuesto, estarán familiarizados con la existencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Simplemente decir aquí que la OMPI es una agencia especializada del sistema de Naciones Unidas. Su sede principal está en Ginebra, con algunas oficinas externas en distintas regiones. Y el objetivo fundamental de la OMPI es el de promover la innovación, la creatividad para el desarrollo económico, social y cultural de todos los países. La OMPI tiene distintas actividades, lleva a cabo distintas actividades, entre ellas actividad normativa, administra una larga serie de tratados en distintos aspectos vinculados con la propiedad intelectual y en particular también con los derechos de autor, que es el tema que nos toca hoy. Dentro de la OMPI también contamos con una serie de servicios que son prestados para tanto proteger los derechos de propiedad intelectual como también para resolver controversias. Y es ahí donde ubicamos al Centro de Arbitraje y Mediación, que cumple con estas funciones de brindar un marco para que las partes que están involucradas en una controversia relativa a los temas de propiedad intelectual y tecnología puedan contar con una alternativa a los tribunales judiciales, sobre todo en temas internacionales, para poder resolver estas controversias de una manera, digamos, a través de un arbitraje, de una mediación, de manera especializada, confidencial y demás.
Nosotros aquí en el centro no resolvemos las controversias, no somos los árbitros ni tampoco somos los mediadores que asistimos a las partes, sino que contamos con una larga lista de más de 2.000 expertos provenientes de distintas regiones del mundo y por supuesto también desde Colombia, que son nombrados por las partes si se ponen de acuerdo y si no a través del centro para que participen como árbitros, mediadores o expertos en estas controversias. También la OMPI cuenta con esta neutralidad internacional que puede ser muy ventajosa, sobre todo cuando estamos hablando de conflictos internacionales donde están involucradas partes de distintas jurisdicciones. Ahora bien, tocando un poco los temas de la presentación del doctor Córdoba también, algunos factores que hemos venido observando en los diferentes casos que recibimos a lo largo de estos años, así como también, digamos, los comentarios y los trabajos que llevamos a cabo con los distintos Estados miembros, con los distintos países, podemos ver que las razones, entre otras, pero las principales para destacar hoy, de por qué utilizar la mediación y el arbitraje para conflictos de propiedad intelectual, incluyen, por ejemplo, el tiempo y el costo, cuando tenemos que litigar entre los tribunales judiciales, dependiendo, por supuesto, de la jurisdicción. Hablamos de procedimientos generalmente largos, tenemos distintas instancias, una primera instancia, habrá una etapa de apelación muchas veces, tal vez seguir a una instancia superior también, y eso determina que digamos, el procedimiento muchas veces no sea el más adecuado para resolver una controversia que necesita ser resuelta en muchas ocasiones de manera rápida. Esto implica también un elevado costo muchas veces, no solo en lo que son los honorarios que uno tiene que pagar a los abogados que participan en estos procesos, sino también en las consecuencias económicas que tiene el hecho de estar involucrado en una controversia y no poder continuar con la actividad comercial normal hasta que no se obtenga una decisión, por ejemplo, de un tribunal judicial. Hemos observado también, y esto no es novedad, ¿no? Luego del incremento de la globalización, un incremento, un aumento en la internacionalización tanto de la creación como del uso de la propiedad intelectual y, por supuesto, también de los derechos de autor. Aquí vemos la colaboración entre partes de distintos países y digamos que eso puede dar lugar a conflictos que se manifiesten en diversas o en múltiples jurisdicciones. Entonces, para eso necesitaríamos soluciones que sean adecuadas para este tipo de conflictos transfronterizos, soluciones internacionales, y la posibilidad también de consolidar diferentes procedimientos que puedan estar por distintos conflictos en un procedimiento único para poder resolver de una manera más eficaz. La naturaleza técnica y la especialización en la materia de la propiedad intelectual, en la materia de los derechos de autor, un área que está, digamos, en incremento en la materia de la especialización, donde es necesario contar con expertos que puedan resolver estas cuestiones con los conocimientos adecuados, tanto mediadores como árbitros. Muchas veces en los tribunales judiciales no contamos con jueces especializados en la materia y eso puede afectar el resultado del procedimiento o del proceso de resolución de controversias en el área de derechos de autor. Los ciclos de productos y mercados cortos, esto lo podemos ver en el mundo digital, por ejemplo, lo que es en el área de aplicaciones móviles, distintos modelos que pueden tener una vida corta comercial. Y por ello, si en el desarrollo, por ejemplo, de uno de estos, hablemos de aplicaciones móviles o de plataformas digitales, supongamos que en el desarrollo, en el proceso, la colaboración para la creación, encontramos algún conflicto y tenemos que litigar ante los tribunales judiciales, tal vez perdamos la oportunidad de mercado, ¿no? Porque este procedimiento puede ser un procedimiento largo y eso nos haga perder una oportunidad comercial importante. En cuanto a la confidencialidad, en el caso internacional, y vamos a verlo en lo que son los reglamentos de mediación y arbitraje de la OMPI, la confidencialidad viene incorporada en estos reglamentos, es decir, que cualquiera que utiliza
un arbitraje o una mediación bajo los auspicios de la OMPI, tendrá que respetar, salvo que las partes acuerden lo contrario, pero en principio, tanto la existencia como todo el contenido del procedimiento, así como también el resultado. Entonces, difícilmente tengamos acceso a, por ejemplo, laudos arbitrales relacionados con controversias que han sido resueltas utilizando los reglamentos de la OMPI, salvo que, como bien decía, las partes se pongan de acuerdo y tengan algún interés en que ese resultado sea público. Esto también es de fundamental importancia en temas vinculados, por ejemplo, con secretos comerciales, donde la información confidencial que tiene que ser protegida y que si uno tiene que litigar ante la justicia ordinaria, muchas veces esos procedimientos toman conocimiento público y eso puede afectar, obviamente, la relación entre las partes, puede afectar la reputación también, ¿por qué no?, de aquellos involucrados en controversias y también las cuestiones comerciales. Y finalmente hablamos de la colaboración en la creación y la comercialización de la propiedad intelectual, una mayor intervención de distintos actores en los procesos tanto de creación como de comercialización, que muchas veces hablamos de industrias en donde todos se conocen, digamos que entrar en un conflicto con un socio de negocios puede tener una repercusión mucho mayor, más allá del conflicto en particular, sino también del conflicto en relación a operar en determinados mercados. Entonces, mecanismos como la mediación son mecanismos que resultan ser muy útiles para preservar las relaciones entre las partes. Habiendo dado un panorama de los principales puntos que hemos observado a lo largo de estos años, vamos a pasar a hablar de algunos en particular. Y aquí les comparto uno de los resultados de una encuesta que realizó el Centro de la OMPI hace unos años en materia de transferencia de tecnología, incluyendo también software. Si bien no está focalizada específicamente en derechos de autor, tiene algunos contactos o unos ángulos con la materia y es por eso aplicable mencionarla. Y los resultados aquí de esta pregunta que hicimos a aquellos encuestados que tomaron la encuesta, era cuáles son las principales prioridades al resolver controversias relativas a la propiedad intelectual. Es decir, cuando uno se enfrenta a un conflicto o cuando uno se está preparando para un potencial conflicto, por ejemplo, al incluir una cláusula compromisoria en un contrato de licencia relativo a derechos de autor, ¿cuáles son las prioridades que se tienen en cuenta? Y hablamos de costo, hablamos de tiempo, hablamos de la ejecutabilidad, fundamentalmente cuando estamos en una controversia internacional, en el ámbito nacional o doméstico, muchas veces los mecanismos para ejecutar una decisión de, por ejemplo, de un tribunal judicial son mucho más sencillos que en el ámbito internacional. Entonces, en un contrato internacional será importante tener un mecanismo que permita esa ejecutabilidad internacional. La calidad del resultado, íntimamente vinculado con la especialización de quien actúa como, digamos, árbitro o como también mediador, la neutralidad, fundamental también en controversias internacionales, y la confidencialidad entre las principales necesidades o principales prioridades al resolver conflictos vinculados con la propiedad intelectual. Otra de las preguntas en esa encuesta se refería a la experiencia al haber utilizado los distintos mecanismos disponibles o los más conocidos en relación a cómo fue su experiencia en materia de tiempo y de costo. Y aquí vemos, y de nuevo no es una sorpresa, que cuando tocó litigar en una jurisdicción extranjera, el tiempo y el costo fueron más elevados que en aquellos casos en los que se tuvo que ir a un tribunal judicial nacional o cuando se utilizó el arbitraje y más aún el arbitraje acelerado o la mediación y la decisión de experto. Entonces esto confirma un poco la tendencia que observamos a que la mediación y el arbitraje, por supuesto, hay que manejarlos adecuadamente, ¿no? Muchas veces escuchan críticas al arbitraje como un procedimiento que puede ser costoso, que puede ser complejo, y esto también depende mucho del árbitro, de la institución que colabora en la administración del caso, como para asegurarse de que las partes colaboren y que el procedimiento fluya.
Bien, volviendo entonces a los principales factores, aquí a modo de resumen podemos ver una tabla comparativa entre los procedimientos judiciales y lo que damos en llamar el ADR, en Colombia conocido como los MASC, los mecanismos alternativos de solución de controversias. El ADR viene del inglés Alternative Dispute Resolution. Vamos a utilizar este término como un sinónimo de los MASC a lo largo de la presentación. Como para tener un pantallazo, una idea de cuáles son los elementos o las características que podemos destacar de uno y otro, al ir a los tribunales judiciales simplemente tendremos que presentar nuestra demanda ante el tribunal que tenga competencia, mientras que para usar el arbitraje y la mediación vamos a tener que ponernos de acuerdo con la otra parte. Y para ello o incluimos una cláusula en un contrato por un potencial conflicto en el futuro, o si ya estamos en un conflicto, podemos hacer lo que nosotros vamos a llamar un acuerdo de sometimiento o un compromiso para referir ese conflicto existente a arbitraje o mediación. La posibilidad de seleccionar expertos, como bien dijimos, en el arbitraje y en la mediación están presentes. En los tribunales no tendremos esa oportunidad muchas veces. Si buscamos una decisión, entonces tal vez la mediación no va a ser el mecanismo más adecuado, porque la mediación, el mediador no impone una decisión, sino que colabora con las partes para llegar a una solución de lo que vamos a llamar ganar-ganar, una solución que sea aceptada o aceptable por todas las partes. Mientras que la justicia o en el arbitraje, ahí sí estaremos frente a alguien que emite una decisión. La confidencialidad, generalmente los tribunales judiciales, como decíamos, no está presente esta confidencialidad. La eficiencia para controversias internacionales, tal vez la poca existencia de acuerdos entre las distintas jurisdicciones, entre los tribunales judiciales de distintas jurisdicciones, hace que sea más difícil que se pueda ejecutar internacionalmente decisiones de un tribunal doméstico, mientras que en el arbitraje, por ejemplo, nos beneficiamos de la existencia de una convención llamada la Convención de Nueva York del año 1958, que cuenta con 164 Estados miembros, obviamente incluyendo Colombia también, que nos permitirá poder ejecutar internacionalmente decisiones arbitrales, siempre que hablemos de un arbitraje internacional, ¿no? Donde haya partes o derechos que tengan una característica internacional. En el ámbito de la mediación, recientemente se ha acordado una convención y en la última sesión, en la última presentación del día de hoy, tendremos posibilidad de escuchar a una expositora de UNCITRAL que nos explicará más acerca de esta convención que se ha dado a llamar la Convención de Singapur, que permite facilitar la ejecución de acuerdos de mediación, es decir, cuando las partes llegan a un acuerdo en el curso de una mediación, si una incumple, hoy en día tendríamos que ejecutarlo como un contrato, ¿no? Eso para conflictos internacionales puede ser a veces complejo. Con el advenimiento de esta nueva convención, en el futuro tendremos la posibilidad de que esa ejecutabilidad sea más eficiente. En cuanto a la posibilidad de ajustar el procedimiento, aquí hablamos de una ventaja interesante que lo vemos en la práctica en los casos de arbitraje y mediación que recibimos en el centro de la OMPI, en donde las partes pueden ajustar los distintos plazos o la prueba que se presentará, mientras que en los tribunales judiciales nos tendremos que ajustar a las leyes de procedimiento que se apliquen. La posibilidad de apelación, como decía, en la justicia generalmente tenemos varias etapas, en el arbitraje es limitada, en principio hablamos de una decisión que es final y es vinculante, o sea que también es importante tenerlo en cuenta cuando uno considera utilizar el arbitraje, esto puede ser una ventaja, pero en el caso de no resultar victorioso en un arbitraje, bueno, tendremos que tener en cuenta que no hay una posibilidad de apelación, si no se pacta expresamente, del resultado del fondo de la cuestión. Y hablamos ya también de la ejecución internacional. Para seguir continuando con algunas tendencias observadas en materia de arbitraje y mediación, la Queen Mary University of London con la School of International Arbitration periódicamente realiza encuestas internacionales en materia del uso del arbitraje y la mediación y hace unos años se focalizó en resolver cuestiones o en explorar cómo se resuelven conflictos de tecnología, de media y telecomunicaciones. Y aquí lo que vemos como resultado interesante es que 75%, o sea, la gran mayoría de las empresas encuestadas tienen una política de solución de controversias. Es decir, están de alguna manera preparados para enfrentar potenciales conflictos o si están frente a un conflicto,
tiene cuáles son sus prioridades en cuanto a qué mecanismos utilizar. Este es un paso importante a tener en cuenta, el de la preparación para tratar de, si nos toca tener que enfrentar un conflicto, estar preparado. Dentro de esa política, lo que surge de esta encuesta es que la mediación es el mecanismo preferido, seguido por el arbitraje y luego los procedimientos judiciales. También la gran mayoría de los encuestados considera que el arbitraje es adecuado para resolver conflictos relativos a temas de tecnología, media, telecomunicaciones, propiedad intelectual en general. Esto también es interesante porque muestra el apoyo al uso de estos mecanismos. Y los encuestados también manifestaron que tanto la propiedad intelectual como las licencias de tecnología seguirán siendo una probable fuente de controversias, con lo que controversias pensamos que van a seguir existiendo y para ello necesitamos estar bien preparados y contar con los mecanismos adecuados. En este sentido, recientemente el Centro de la OMPI, en colaboración con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea, ha llevado a cabo una encuesta y hemos cerrado ya la etapa de recolección de datos y estamos ahora preparando el reporte que se publicará antes de finales de año. Y en esta encuesta básicamente nos interesaba conocer más acerca del uso de los mecanismos de solución de controversias, fundamentalmente la mediación, el arbitraje, la decisión de experto, para conflictos en el entorno digital entre empresas, ¿no? En B2B. Y los resultados preliminares son interesantes. Realmente se ve un incremento en el uso y un incremento en cuanto a el apoyo de los distintos actores en el área para utilizarlos en lugar de recurrir a la justicia. Novedades relativas al uso de la mediación y el arbitraje, para seguir contando un poco tendencias que observamos internacionales. Vemos una mayor aceptación, esto se ve reflejado en el incremento en el número de casos que son presentados ante el centro. Vemos también empresas con políticas empresariales y pledges, es decir, manifestaciones de intención de considerar al menos, por ejemplo, la mediación para resolver conflictos vinculados con la propiedad intelectual antes de recurrir a la justicia. Por supuesto, depende de las distintas circunstancias, pero es interesante destacarlo. El uso de cláusulas compromisorias que vamos a llamar escalonadas, que combinan la mediación con el arbitraje o la mediación con los procedimientos judiciales. Más del 40% de los casos que recibimos en el centro de la OMPI incluyen una cláusula de mediación seguida ya sea de arbitraje o de arbitraje acelerado. Esto permite que las partes tengan la posibilidad de, antes de ir a presentarse en un arbitraje donde van digamos, el objetivo es obtener una decisión por parte de un árbitro, sino que se da la posibilidad de explorar durante un tiempo las alternativas a tener que litigar o utilizar el arbitraje. El uso de la tecnología, y de vuelta uno de los puntos destacados por el doctor Córdoba en su presentación, lo que venimos observando, y sin dudas en los últimos 3 meses aún más, es el uso de herramientas, de soluciones de videoconferencia fundamentalmente, pero también de plataformas de administración de casos, y para ello la OMPI cuenta con su propia plataforma que ha desarrollado y que mantiene, llamada WIPO EADR, en el que las partes se pueden beneficiar de un entorno seguro para presentar todos aquellos documentos y las demandas y demás, e interactuar también con los árbitros y los mediadores. Hemos visto el uso de la tecnología para mediación en los últimos meses, como decía, es decir, mediaciones que se han llevado a cabo enteramente a través del uso de videoconferencia. En materia de arbitraje veníamos también utilizando para audiencias de arbitraje y, por ejemplo, interrogación de testigos o presentación de informes de expertos en el marco de un arbitraje. Veníamos también utilizando esta tecnología, sobre todo en conflictos entre partes internacionales, en donde el hecho de tener que movilizarse representaría un costo importante, y más aún cuando las partes involucradas son pequeñas o medianas empresas o startups. Entonces, estas cuestiones, por supuesto, respetando las cuestiones de confidencialidad y de seguridad informática, lo hemos visto en aumento.
Lo que damos a llamar los esfuerzos legislativos, tanto a nivel internacional como regional y nacional, en materia de mediación fundamentalmente, vemos a nivel internacional, mencionaba la Convención de Singapur, pero a nivel regional, por ejemplo, directivas y reglamentos de la Unión Europea en materia de derechos de autor en el mercado único digital o relativos a temas de plataformas de intermediación en línea, donde se incluyen expresamente artículos en los que se imponen alguna suerte de obligación de cumplir con tener u ofrecer la posibilidad de mediación a los usuarios de estas distintas plataformas, por ejemplo. Entonces es un apoyo interesante que está en evolución continua y en ese sentido lo destacamos como un esfuerzo regional. En materia nacional, las distintas jurisdicciones han ido incluyendo en sus normativas, en muchos casos, referencias al uso tanto de la mediación como el arbitraje, dependiendo de las situaciones, en sus leyes, por ejemplo, de derechos de autor. Es el caso de Corea, donde se hace referencia a la mediación, a la conciliación, para darles un ejemplo. El rol que cumplen las oficinas de derechos de autor y de propiedad intelectual a través de incentivos, de esquemas de mediación, y aquí simplemente para listar algunas, el centro colabora con más de 40 oficinas en este sentido, y la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia ha sido una de las primeras colaboraciones y venimos trabajando hace ya muchos años en promover el uso del sistema de conciliación que ofrece la DNDA y de la mediación para conflictos tal vez más bien internacionales. Otros ejemplos incluyen el Instituto Nacional de Derecho de Autor en México, por ejemplo, el INDAUTOR, con un sistema de lo que se llama las juntas de avenencia para resolver conflictos de manera amigable en materia de derecho de autor. Mencionaba el Ministerio de Cultura, de Deporte y Turismo de la República de Corea, que tiene un servicio también tanto para derechos de autor como para contenidos de conciliación, de mediación, tiene un alto número de casos con distintas características, porque en algunos casos estas leyes incluyen alguna suerte de, llamémosle, obligación de presentarse al menos, y si uno no lo hace, como también entiendo que es el caso en Colombia, la ley de conciliación, bueno, quedará algún tipo de récord de que no estuvo presente en esa conciliación y eso puede tener algún efecto si la cuestión pasa a los tribunales judiciales. Eso es algo que vemos también en distintos sitios donde se incluyen estos incentivos o esta suerte de disuasivos a no, al menos considerar y exponerse a la posibilidad de utilizar la mediación o la conciliación. La Oficina Nacional de Derecho de Autor en República Dominicana, por ejemplo, también cuenta con un centro de conciliación, mediación y arbitraje, y aquí desde la OMPI tenemos un sistema de coadministración en la que brindamos apoyo cuando las partes necesitan que el centro de la OMPI esté de alguna manera presente, puede ser útil en casos internacionales, por ejemplo. Y la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, que también contamos ahí con algunos incentivos de financiamiento, como es el caso en Corea también, esquemas de mediación en donde las oficinas financian algunos de los gastos, incluyendo a veces los honorarios o parte de los honorarios de los abogados, para que sea más fácil utilizar los mecanismos fundamentalmente de mediación para conflictos en materia de derecho de autor y de propiedad intelectual en general. Entonces, este rol que vemos de las oficinas también es importante destacarlo. Por ejemplo, con la DNDA hemos trabajado en algunos materiales y demás. Ustedes pueden encontrar este manual en donde hay información acerca de la conciliación, el arbitraje y la mediación también. Les recomiendo su lectura. Volviendo a la combinación de procedimientos, las novedades y las tendencias, en el caso de la OMPI, en la misma cláusula en la que uno acuerda referir un conflicto futuro a arbitraje o mediación, vemos que puede acordarse, tener una etapa de negociación, si la negociación siempre incluyendo un plazo, es decir, si en 30 días, 60 días, los directivos de las empresas, por ejemplo, o las partes, si hablamos de individuos, creadores,
no pueden ponerse de acuerdo, pasar a una etapa de mediación donde se incorpora un tercero neutral, el mediador, que no va a imponer una decisión, pero que va a ayudar a desbloquear o a tratar de desbloquear situaciones. Y también en esa etapa la recomendación siempre es incluir un periodo de tiempo para que si una de las partes no está interesada en colaborar, se pueda pasar a una etapa más formal, en el caso podría ser un arbitraje o un procedimiento judicial. Entonces esta práctica de combinar es una práctica muy útil. Lo vemos, por ejemplo, en situaciones en donde hablamos de una pequeña empresa, una startup, que es, hablemos de un ejemplo de desarrollo de software, por ejemplo, que es contratada en un país, digamos, un mercado más grande, y que muchas veces no puede negociar muchas de las condiciones del contrato y tiene que aceptar lo que el contrato dispone, y si no, de otra manera no puede colaborar. Y en esas situaciones, entonces, generalmente la cláusula de solución de controversias suele ser tribunales judiciales de la jurisdicción de la gran empresa. En ese caso, la pequeña empresa podría, por ejemplo, aceptar esa jurisdicción, pero proponer una etapa previa de mediación para tratar de resolver el conflicto o tratar de focalizar el conflicto en las cuestiones que realmente son la controversia. Entonces, ese tema también es interesante para poder tener en cuenta. En cuanto a los reglamentos de la OMPI, como mencionaba, son reglamentos que se pueden aplicar a cualquier controversia comercial, tienen elementos específicos para los temas de propiedad intelectual, como la confidencialidad de la que ya hemos hablado, o los distintos medios de prueba que pueden presentarse. Por supuesto, estos mecanismos son flexibles, es decir, que las partes pueden acordar cuestiones diferentes, pero la ventaja de tener un reglamento es que si no hay acuerdo de partes, y esto suele pasar en ocasiones, porque una vez que las partes están involucradas en un conflicto, es normal que tal vez no se puedan poner de acuerdo en distintas cuestiones. Al aceptar el uso de un reglamento, ese reglamento va a incorporar distintas provisiones que van a estar referidas a cómo nombrar los árbitros o los mediadores, temas de la confidencialidad, la imparcialidad, independencia, los distintos plazos para presentar los distintos escritos y para dictar las distintas resoluciones. Estos reglamentos han sido utilizados tanto para controversias domésticas como internacionales. Por supuesto, dependerá de la legislación nacional y de las limitaciones para poder utilizarlo en ese entorno, y en materia internacional dependerá de lo que las partes acuerden. Continuando con los tipos de controversias, para darles algunos ejemplos, vemos que en el área de derechos de autor hemos notado un crecimiento en los últimos años. Hay un mayor uso de los mecanismos tanto para conflictos contractuales como para conflictos extracontractuales. Obviamente, en este caso surge el conflicto, no hay un contrato, no hay una cláusula compromisoria, las partes van a tener que ponerse de acuerdo en utilizar ya sea la mediación o el arbitraje. Eso presentará una dificultad mayor que si hubiésemos incluido una cláusula en un contrato. Pero aún así vemos un incremento en el uso, y mencionaré algunos ejemplos en las próximas diapositivas. En materia de porcentaje de acuerdo, en la mediación, donde el objetivo de las partes suele ser el de tratar de llegar a una solución ganar-ganar, vemos un 70% de porcentaje de acuerdo, es decir, que es un porcentaje alto. Esto es en general. En materia de derecho de autor, yo diría que ese porcentaje se respeta también. Y en el arbitraje, donde decíamos que las partes van a buscar una decisión, van a buscar un árbitro que emita una decisión sobre un tema que va a ser final y vinculante. Entonces, el llegar a un acuerdo tal vez no es el objetivo principal. Aún así, en más del 30% de los casos se llega a un acuerdo. Y esto tiene también una explicación vinculada con el uso de cláusulas escalonadas. Muchas veces se pasa por la etapa de mediación. En la mediación las partes no están cómodas para llegar a un acuerdo, necesitan tal vez o piensan que pueden tener un caso, una fuerte posición si van al arbitraje, y una vez en el arbitraje tal vez se dan cuenta que la situación es diferente o que puede ser un procedimiento más costoso, o realmente llegan a una solución luego de negociar, y en ese caso vemos el acuerdo. Entonces, por eso la práctica de utilizar cláusulas escalonadas no solamente tiene un impacto en la etapa de mediación, sino que también
al pasar por mediación y no resolver el conflicto, igualmente la mediación puede ayudar a que el conflicto se resuelva, se llegue a un acuerdo en una etapa posterior. Para mencionar algunos ejemplos que han sido referidos, temas que han sido referidos a arbitraje y mediación de la OMPI, vemos fundamentalmente en el área contractual, en cuestiones comerciales, como contratos de distribución de derechos de radiodifusión, de coproducción de obras cinematográficas, incluyendo en el entorno digital, controversias de titulares de derechos y plataformas OTT, negociación de licencias, por ejemplo, contratos de desarrollo, licenciamiento, mantenimiento de software, son controversias bastante comunes que llegan, veíamos en la diapositiva anterior, en el área de lo que llamamos las TICs, las tecnologías de la información y comunicación, un área de más de 20% de los casos de la OMPI están vinculados con este sector, que por supuesto también incluye derechos de autor. Colaboraciones entonces para el desarrollo de aplicaciones móviles, vinculado con lo que venía mencionando. Infracciones de derechos relativos a formatos de televisión, si bien la protección de los formatos de televisión es poco compleja. Hemos tenido casos en los que una empresa saca un producto, un programa de televisión en una jurisdicción, se vuelve exitoso, tiene intenciones de exportarlo a otra jurisdicción y se da cuenta que existe un programa similar que puede incorporar algunos de esos elementos, pero que tiene algún interés en llegar a algún acuerdo para también entrar en ese mercado, con lo que litigar no sería muchas veces la solución más adecuada, y en ese caso tratar de negociar en el curso de una mediación, y hemos tenido varios casos exitosos en donde el resultado de la mediación ha sido la conclusión de una licencia entre esas partes. Entonces, también el uso de la mediación como un mecanismo de negociación en donde existen infracciones. Por supuesto, la otra parte tendrá que aceptar participar. Esa es muchas veces el problema. Cuando hablamos, por ejemplo, de temas de piratería, muy difícilmente el pirata acepte someterse a una mediación y tendremos que, bueno, recurrir a los mecanismos, la vía civil o penal correspondiente. En el área de la gestión colectiva también es común ver controversias, y simplemente para mostrar algunos ejemplos, estas controversias pueden estar vinculadas con organizaciones de gestión colectiva entre sí, por ejemplo en temas de reciprocidad, o una organización y otra parte, un tercero, operadores de cable, plataformas digitales, emisoras, que son los casos más comunes, y entre miembros de la misma organización en cuestiones relativas a el reparto de los montos recaudados y la titularidad de derechos. En ese sentido, ustedes pueden ver una caja de herramientas desarrollada por la OMPI recientemente en materia de buenas prácticas para organismos de gestión colectiva, incluyendo un capítulo dedicado a cómo resolver conflictos o cómo prepararse para estos conflictos. Por ejemplo, en el centro de la OMPI colaboramos con entidades como EGEDA en el área audiovisual, en el que ponemos a disposición de sus miembros un mecanismo de mediación y un mecanismo de arbitraje para resolver conflictos vinculados con porcentajes de titularidad, que cuando sea un conflicto entre titulares de una obra en que un titular reclama, digamos, el reclamo entre los dos supera el 100%, es decir, hay un procedimiento interno en la organización de gestión colectiva, y si no se llega a algún tipo de acuerdo, se puede pasar a una etapa de mediación o arbitraje. Son herramientas, entonces, que están disponibles. Para ir concluyendo con mi presentación del día de hoy, simplemente quería mencionar algunos de los esfuerzos e iniciativas. Hablamos de la encuesta sobre conflictos en el área digital entre empresas. Mencionamos también ahora la WIPO Mediation Pledge, esta suerte de mostrar la buena voluntad de considerar al menos la mediación. Obviamente no es un documento que crea ningún tipo de derechos ni ninguna obligaciones legales, sino que es mostrar que un apoyo a considerar tanto para los titulares de derecho como para sus representantes, sus abogados, de tener a la mediación en el radar cuando hay algún conflicto vinculado con la propiedad intelectual y, por supuesto, también con los derechos de autor. En este sentido, aprovechamos la oportunidad para agradecer a la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia por el apoyo a esta iniciativa, y hemos recibido mucho apoyo también de distintos actores en el área
de propiedad intelectual provenientes de Colombia. Así que aquellos que estén interesados los invitamos a conocer más sobre la pledge y a unirse. Con esto voy terminando mi presentación. Mi objetivo aquí ha sido mostrarles algunas de las tendencias que hemos venido observando vinculadas con los conflictos en el área de derecho de autor y más en general de la propiedad intelectual, comentarles los distintos ejemplos, cuál es el rol un poco de la OMPI, más allá de facilitar la resolución de estas controversias, que por supuesto siempre aquí hablamos de partes privadas, no estamos hablando de conflictos entre países, y también el rol de trabajar en conjunto con los distintos Estados miembros, con sus oficinas de derecho de autor, para sensibilizar, para que los usuarios, para que los titulares, desde el creador hasta las empresas multinacionales, puedan conocer que existen estos mecanismos y se puedan utilizar más. Creo que con esto es todo por hoy. Por mí quedo dispuesto a cualquier otra pregunta y les agradezco nuevamente por su atención.